Restauración. Pasos para la restauración. Es un tema que me dio el Señor ahorita, que no hace mucho. Mi esposa me dijo que como ya se me había quitado el dolor de cabeza, un poquito, pero es dado. Amén. Dios lo prepara todo. Así que este es algo que a mí principalmente me habla mucho, ya que recuerdo cosas que Dios me habló y que me ha ayudado en mi diario vivir en el Señor, me ha ayudado en mi crecimiento espiritual, ya que en la vida espiritual muchas veces uno tiene un sub y baja, una inestabilidad, y muchas veces uno le dice, Señor, yo necesito que tú me restaures, Señor, restaurame. Esta oración yo duré muchos años haciéndola, hasta que un día un predicador me dijo, hay oraciones que Dios no las contesta. Yo le dije, ¿cómo así? Le dije, sí. Si usted le está orando al Señor, porque Él me lo dijo a mí personalmente, si usted le está orando al Señor para que la restaure, esa es una oración perdida. Le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, te está perdiendo el tiempo. Porque la Biblia dice que la que tiene que restaurarse es usted. Precisamente vamos a mirar los pasos para la restauración. Porque cuando alguien cae al suelo, se tropezó, se cayó, iba caminando, corriendo, patinando en bicicleta, en moto, lo que sea, eso le produce un dolor, ¿verdad? La caída, la raspadura, los golpes. Y muchas veces hay otra persona que le está extendiendo la mano, pero dice, no, es que me duele mucho, y no está dispuesto a levantarse. Entonces, una de las cosas que, para que haya una restauración, una mejoría en nuestras vidas, un crecimiento, un avance en nuestras vidas, debe haber la disposición. La disposición. Si no hay la disposición, nunca va a haber restauración. Hace un tiempo, un hermano me dijo, pastora, es cierto que todo el mundo que se convierte al Señor va caminando bien, y tarde que temprano tiene que caer al piso porque eso forma parte de su crecimiento. Yo le dije, no, eso es una mentira. Si usted procura obedecer cada cosa que usted encuentra en la Biblia, cada cosa que a usted se le está enseñando, nunca va a caer al piso, porque usted está obedeciendo. ¿Qué es lo que a nosotros nos lleva a caer y muchas veces quedarnos postrados? La desobediencia. Eso no es de ayer. Que sabemos las cosas, pero nos importa, como dice uno, un pico, le da lo mismo hacerlo o no hacerlo. Por lo tanto, el Señor aquí, en el versículo 19, dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Primer paso para que haya una restauración, la conversión. Para que haya una verdadera conversión, debe haber un verdadero arrepentimiento. Para que haya un verdadero arrepentimiento, en primer lugar yo tengo que reconocer mi condición, tengo que reconocer que como yo estoy, a Dios no le agrada, que como yo estoy mal, y por lo tanto, también no solamente de reconocer, tengo que sentir dolor por la condición en la que estoy, porque hay personas que reconocen, pero les da lo mismo. Yo estoy mal. Un señor por allá en Valledupar me dijo, borracho, me dijo, yo voy para el cielo. Yo le dije, ¿acaso que los borrachos entran al reino de los cielos? Me dijo, yo voy para el cielo porque yo pertenezco a tal iglesia y todos los que están en esta iglesia no se pierden. Y yo, sí, ¿cómo no, moñito? Arréglense el moñito, hermano. Es verdad. El hecho que alguien pertenezca a tal congregación, a tal iglesia, puede tener los mejores pastores, puede estar pastoreándolo Dios mismo ahí directamente, pero si no se arrepiente de verdad, no entra al cielo. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse tiene varios pasos, no es solamente, ay Señor, perdóname, y llorar como el cocodrilo. Es de verdad que a uno le duele haber pecado, pide perdón a Dios, pero decide apartarse
de ese pecado. Decidió apartarse. Uno hace un balance, una evaluación. ¿Qué me llevó a ese estado? ¿Qué me llevó? Eso es como cuando uno está estudiando y pierde el año. Muchas veces le están diciendo, llevas 5 notas perdidas, 6 notas perdidas. No presta atención. Pero al final, año perdido. Entonces hay que analizar qué fue lo que lo llevó a perder el año. La pereza, la irresponsabilidad, el que no hacía las tareas, el que de pronto no le compraron los libros, etcétera, etcétera, se enfermó mucho durante el año, no pudo asistir a clase, en fin, tantas cosas que pueden hacer perder el año. Entonces, ¿qué pasa en ese tiempo de vacaciones? Hace las cosas que debe hacer, toma los correctivos para cuando se vuelva a matricular, dice, este año no le va a volver a pasar. Por lo tanto, es lo mismo cuando uno se arrepiente. Pide perdón a Dios, pero uno decide cambiar de actitud, uno decide hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. ¿Qué resultado viene de esto? Que viene una conversión. Dejamos de ser aquellas clases de personas para hoy en día ser otra persona. Pero para eso, mis amados hermanos, se necesita que haya un verdadero arrepentimiento. Una persona que de verdad está arrepentida nunca retrocede, no vuelve atrás, porque para allá para el mundial, ¿qué va a buscar? ¿Y qué hay en el mundo que sea más bueno que Dios? Un partido de fútbol, andar detrás del nacional, de los mejores cantantes. ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? Puras emociones momentáneas. Todo lo que hay en el mundo es momentáneo, pero lo que hay en Dios es eterno. Es eterno. Y no solamente eterno, que uno va sintiendo y va aumentando cada día más y más la presencia de Dios en nosotros. Uno va sintiendo que Dios está cada día más con uno, sino que estamos sembrando para el reino de los cielos. Y eso es lo que de verdad importa. No interesa tanto lo que hay aquí en esta tierra, lo que importa es lo que tenemos allá guardado en el reino de los cielos. Entonces, eso es lo fundamental, hermano. Si alguien de verdad se ha arrepentido, no vuelve atrás, porque allá en el mundo no hay nada bueno. Entonces, una evidencia que alguien que llegó a los pies del Señor tuvo su bajón, tuvo su caída, pero se arrepintió, reconoció que andaba mal, reconoció que hizo las cosas de manera indebida y entonces decide ahora hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y recibe como recompensa una conversión verdadera. Conversión verdadera. Mire, una de las cosas que a mí me ató durante muchos años era que a mí me decían, hermanita, ¿y cómo estás? Yo decía, aquí a medias y sin zapatos. A medias y sin zapatos. No sabía que las palabras tienen poder. Y siempre andaba así, a medias y sin zapatos, coreando. Años anduve así. Ya tampoco era que me las tenía que dar de espiritual. Y yo, como quería ser tan sincera, yo decía a medias y sin zapatos. Sí. Cuando llegaba el 31 de diciembre, ay Señor, perdóname este otro año, Padre, voy a ser diferente, voy a orar, voy a ayunar, hermano, pura mentira, lágrimas de cocodrilo. Pero se necesita que de verdad haya ese arrepentimiento y esa decisión de hacer las cosas de manera distinta, de romper con ese círculo vicioso, de romper con los malos hábitos que nosotros traemos para poder ser convertidos de verdad. Y si no hay una verdadera conversión, no va a haber una verdadera restauración. Hay muchas personas que supuestamente se restauran porque llegan y se reconcilian, hacen 3 días de ayuno y salen de los 3 días de ayuno, ositos blancos, cara de luz, pero dicen espíritu. Muy espirituales. Para muchos pastores eso es restaurarse porque hizo 3 días de ayunos totales. Pero hermano, las evidencias se tienen que notar. Lo que uno verdaderamente lo restaura es que uno se haya arrepentido de verdad y que vayan caminando y avanzando. Caminando y avanzando. Son las evidencias que se arrepintió, se convirtió y que está en ese proceso de restauración. Mire lo que dice como evidencia de esta restauración.
esta oración, dice, y delante de mí estarás. ¿Usted sabe lo que es estar delante de Dios? Saber que a Él nada se le escapa. Saber que delante de Él no podemos ocultar nada. Saber que Él mide nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Saber que tenemos que caminar derechito es porque Dios nos está viendo, porque Dios está ahí a nuestro lado. Y esto hace que nosotros procuremos entresacar lo precioso de lo vil. Cuando uno tiene, por ejemplo, compra papas, tomate, lo que sea, uno compró, pero en la nevera o donde lo eche, ahí uno tiene viejo, ¿verdad? Porque no quiso que se le acabara. Uno no puede vaciar lo nuevo sobre lo viejo porque lo que está abajo se pudre. O uno viene y echa y no clasifica. Entonces, como no clasificó, tampoco lo que estaba dañado daña lo que está bueno. Entonces, por eso dice aquí, y entre sacar es lo precioso de lo vil. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que yo tengo que analizar qué cosas a Dios le agradan y qué cosas a Dios no le agradan. Alguien decía que para ustedes todo es pecado. Y por eso se puede decir, para ustedes todo es pecado. Y le dije, no, nosotros cuándo hemos dicho eso. Simplemente la Biblia dice que toda desobediencia es pecado, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una de dos, o está en obediencia o está en desobediencia. Eso es así, eso no tiene un término medio. No es que yo obedezco a veces y a veces no. O es obediente o es desobediente. Entonces, entre sacar lo precioso de lo vil, separo aquello que a Dios no le agrada, lo echo de mi vida, arranco con eso y comienzo a hacer lo que de verdad a Dios le agrada. Separar el tiempo que es de Dios y el tiempo que es para mí y para mi familia. Y lo que es de Dios, darle tiempo de calidad, hacer lo mejor para Dios, hacer lo que a Dios le agrada, tratar de hacer todo lo que al Señor le agrada con tal de tener a Dios satisfecho. ¿Amén? Cuando nosotros pecamos, Dios no nos deja de amar, Él nos sigue amando. Pero es que hay algo que nosotros debemos hacer, y es que como hijos debemos obedecer. Porque si desobedecemos, Dios nos disciplina. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a sacar de nuestra vida todo lo que a Dios no le agrada. Hay pastores que enseñan algo y ellos dicen, usted tiene dos vidas, la de su casa, la de su trabajo y la de la iglesia. Y como tiene dos vidas, a la iglesia sí váyase como un santo. Pero en la iglesia, por fuera, usted es libre de hacer todo lo que a usted le parezca, de andar como a usted bien le parezca, porque usted es una persona que fue redimida con la sangre de Cristo para ser libre. ¿Qué está trayendo eso? Una doble identidad. Cristianos de doble cara, que son una cosa por fuera de la iglesia, y son otras dentro de la iglesia. Y se les olvida que la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y que Dios está con nosotros, y que donde nosotros estemos está parte de la iglesia del Señor. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Donde nosotros vayamos, ahí está el Señor. Donde nosotros estemos, ahí debe haber santidad, porque ahí está el Señor. Y eso son parte de lo que significa entre sacar lo precioso de la vida. Me aparto del pecado y procuro vivir para Dios. Una de las cosas que hay ahí en la oración modelo que Jesús enseñó acerca del Padre Nuestro, dice, y no nos metas en tentación. ¿Qué significa esta palabra? No nos metas en tentación. Señor, guárdame de caer. Guárdame para no pecar contra ti. Ayúdame hoy, Señor, ayúdame a no desobedecerte. No hacer esa clase de oración el 31 de diciembre y ya listo. Señor, ayúdame que este otro año no peque, Padre, y perdóname todos los pecados que he cometido en este año, y perdóname por los habidos y por haber. ¿No? Hacen una oración veloz. Entonces, es necesario
Que nosotros cada mañana que nos levantemos le digamos, Señor, ayúdame a no pecar contra ti. Ayúdame a no desobedecerte. Toma control de mis emociones, toma control de mi temperamento, toma control de mi lengua, Padre, que cuando sale hace daño, ¿verdad? Toma control de mi mirada, Padre. Ayúdame a no pecar contra ti. Cuando uno ora de esta manera, está procurando vivir cada día como si fuera el último. Procura agradar a Dios también. No es que me voy a dejar que Dios sea el que me dirija, porque no somos títeres. Dios nos da la libertad de decisión. Obedecemos o no obedecemos, somos nosotros los que decidimos. Y si obedecemos, recibimos recompensa, y si desobedecemos, recibimos consecuencias. Todas estas cosas dependen de nosotros mismos. Por eso dice, y si entre sacares lo precioso de lo vil, que viene como recompensa, serás como mi boca. Cuando yo me aparto del pecado, cuando hago lo que a Dios le agrada, porque me estoy restaurando, porque me he restaurado, entonces sí será como mi boca. ¿Qué significa esto? Que Dios empieza a hablar a través de uno. Porque es que cuando nosotros andamos mal, hablamos de la palabra de Dios y la palabra retiñe, fastidia, molesta. Porque ¿qué me va a decir si yo no le veo buen ejemplo? ¿Qué me va a hablar de la Biblia? ¿Qué me va a hablar del Señor? Oye, ese evangélico, ¿qué es lo que le pasa? Y hay gente que dice que me provoca ponerle la mano. Como vi un señor que estaba bebiendo y se puso a llorar y llegó el otro y le preguntó, ¿y usted por qué llora? Y dice, no, porque es que yo he sido evangélico, pero durante el año yo me he descarriado 2 y 3 veces y estoy llorando aquí borracho porque me duele, yo no quiero ser así. Se levantó ese hombre y sacó una machetilla y le dijo, hombre, usted lo que se merece es una planera por sinvergüenza. Y conmigo lo levantó a machete. Claro, no con el filo, sino dándole los planazos. Usted es cristiano, que lo que se merecen es eso. De verdad. Yo muchas veces digo, porque lo he visto, que cristianos que los levantan a puño, les hacen cosas. Yo digo, verdaderamente Dios tiene sus mecanismos. De verdad. Dios tiene sus mecanismos, porque Él no va a venir a darle fuerte a uno, sino con lo que le pasa, ¿verdad? Entonces, utiliza a alguien que lo ajuste, utiliza a alguien que lo ponga en su sitio. Así me pasó a mí. Me pasó a mí. Entonces, es necesario, mis amados hermanos, que entendamos lo que significa ser restaurado. Son decisiones que uno debe tomar, son cosas que yo tengo que anexarlas a mi vida y cosas que yo tengo que desecharlas de mi vida si quiero llegar a ser un instrumento en las manos de Dios. Otra de las evidencias que ha habido una restauración dice, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti. Cuando un cristiano anda todo así, ñoco, como decía un pastor por allá, se le pegan todos los malos hábitos que tienen los demás, todo hábito mundano, la manera de hablar, los juegos, los chistes, el comportamiento, se vuelve todo. O sea, que no hay una diferencia entre el cristiano y el mundano por su comportamiento. Entonces, en vez de esas personas convertirse al Señor igual como está el cristiano, más bien él termina haciendo lo que los otros hacen. Pero ¿qué está diciendo el Señor aquí? Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tú no te conviertas a ellos. Ellos son los que tienen que cambiar. Ellos son los que tienen que adherirse a las cosas que yo hago siempre y cuando las esté haciendo conforme a la voluntad de Dios. Esto es lo que se llama un carácter cristiano. La persona cuando no tiene un carácter de santidad, de integridad, cualquier cosa se le pega, cualquier mal hábito, cualquier mala costumbre, vive pendiente a todas las cosas del mundo porque no tiene una identidad de verdad con Cristo, porque no se ha arrepentido, porque no se ha convertido de verdad. Muchas veces uno sale a evangelizar, sale a predicar y decirle a la gente que se arrepienta porque Cristo viene pronto, y los que de verdad necesitamos arrepentirnos somos la iglesia del Señor. Porque no estamos viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios.
no estamos haciendo lo que Dios dice en su palabra, porque muchas veces nos mezclamos a tal punto que no hay una diferencia, no hay una identidad, no se marca el que es cristiano y el que es mundano, porque él se ha involucrado a tal punto que hace todo lo que los demás hacen. Y otra de las recompensas que dice al convertirse y ser restaurado, no solamente va a estar allí delante de Dios, no solamente va a ser usado por Dios, no solamente va a estar allí buscando el rostro del Señor, siendo utilizado también, sino que dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Te pondré por muro fortificado de bronce. ¿Qué significa esto? Que vienen las luchas, vienen las dificultades, vienen las pruebas, vienen las necesidades, venga lo que venga, las enfermedades, y esa persona está allí firme como un muro. Ese muro fortificado de bronce no se le pega nada, ningún otro metal, no se le pega ninguna basura, no se le pega nada alrededor, porque es firme, porque es conciso. Y eso es lo que se necesita dentro del pueblo de Dios, que aprendamos, hermanos, quién es el que manda. A mí no me manda, yo no me mando, a mí me manda Dios. Amén. Dios manda y punto. Y esto no significa, a mí me manda Dios. Y como Dios es el que me manda, si Dios no me habla, yo no obedezco lo que el pastor dice. Porque Dios tiene una autoridad visible aquí en la tierra. Entonces, si yo obedezco a Dios, tengo que obedecer a los pastores. Así es. Amén. Mire, una de las cosas que dijo el pastor David Ibáñez en cuanto al viaje a Venezuela: los miembros de las iglesias pueden sacar el permiso para entrar a Venezuela, pero es obligatorio que los pastores saquen el pasaporte. Vale 184. Ay, no, es que él me dé la plata. La obediencia, hermano. ¿Amén? La obediencia. Él mandó, él dijo, por beneficio de nosotros mismos: Señor, yo no tengo la plata, te lo provee tú. Mira la ganga que tienen ustedes. Pueden sacar el permiso y sale más económico. Pero a nosotros obligatoriamente toca sacar el pasaporte. 184,000 barritas. Obediencia, a las obediencias cuestan, pero traen beneficios, traen recompensa, porque ese pasaporte dura 10 años y uno tiene entrada a diferentes países. ¿Sí ve la bendición? Ustedes sacan el pasaporte y no entran ahí, digo, el permiso, entran a Venezuela y esto para nosotros. Entonces, cada vez que yo obedezco, la beneficiada soy yo misma. Yo no beneficio a otro con mi obediencia, yo me beneficio yo mismo. Soy yo delante de Dios. Y mire lo que dice: serás como muro, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Qué sabe la bendición esta, hermano? Que aunque muchos se levanten en contra de uno, Dios lo va a defender, Dios lo va a guardar, Dios lo va a proteger, Dios va a estar allí como nuestro abogado defendiéndonos. Pero es que mucha gente dice que yo confío en Dios y Dios me guarda, Dios me protege. Pero ¿dónde están los...? Eso no es así de la linda adelante, porque Dios es Dios y está, y yo soy hechura de sus manos. Él está en la obligación de guardarme, de defenderme, de protegerme, de cuidarme. No, hermano, ahí está el versículo anterior, los anteriores, el 19. Si te convirtieres, si entre sacares lo precioso de lo vil. O sea que estas promesas de Dios son condicionales. Si yo quiero que Dios esté conmigo, yo tengo que convertirme y tengo que restaurarme. Si yo quiero que Dios me guarde, si yo quiero que Dios me defienda, si yo quiero que Dios me use mi boca como instrumento de Él, yo tengo que restaurarme. Eso es condicional. Amén. En otras palabras, hay que orar, hay que ayunar,
hay que congregarse, hay que hacer todas estas cosas, pero es a nosotros que nos toca hacer las cosas. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 12, donde también yo entendí que era a mí que me tocaba. Hebreos capítulo 12, Gloria a Dios, aleluya. 12, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Le está diciendo que ore para que Dios le levante las manos? No. Le toques a uno. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hacer sendas derechas, yo misma tengo que enderezar mi camino. Yo misma tengo que coger el pie y meterlo acá, porque acá no es para allá, es para acá. La Biblia dice que no nos debemos desviar ni a la derecha ni a la izquierda, y que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero hay cosas que a mí me corresponden hacer, hay cosas que a ustedes les corresponde hacer, hay cosas que a ustedes les toca y hay cosas que a Dios le toca. ¿Amén? Si te convirtieres, yo te restauraré. Si te convirtieres, sí te convirtieres. Y ya vimos que para que haya una verdadera conversión debe haber un verdadero arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, hermanos, si lo que hablamos es de pura boca, si decimos una cosa pero estamos haciendo otra, ahí nos pueden dar las 12, como dicen por ahí. Pues ay Señor, perdóname de verdad, Padre, hasta ahora no he vivido conforme a tu voluntad. Pero pasan los días, no ora, no ayuna, no se congrega, no lee fiel a Dios, no procura enderezar sus pasos, no procura enderezar su vida, no procura hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿dónde está lo que habla, hermano? Hay gente que llega a la iglesia y dice, ahora sí, pastor. Ahora sí. Y Adrián se quedaba todo emocionado. Yo le digo, yo utilizo una palabra, yo le digo a él, yo soy como Tomás. Hasta que no veo, no creo. Porque yo lo único que le creo es a Dios. Se vi las palabras de personas que dicen, ahora sí estoy dispuesto. Ahora sí voy a servirle a Dios, ahora sí no voy a meter en la brecha. No, hermano, yo espero. Si es verdad, es verdad. Pero si no, pues ¿para qué emocionarme? Amén. Y no es que no le esté creyendo a Dios, porque Dios tiene toda la disposición, Dios tiene todo el propósito de restaurar, Dios tiene todo el propósito de usarnos como instrumento de Él, pero está lo que a mí me toca hacer, convertirme. Si yo no me convierto en una hija obediente, si yo no me convierto en una mujer de oración, si yo no me convierto en una mujer de santidad, de integridad, nunca me voy a restaurar. ¿Sí me hago entender, hermano? ¿Sí está entendiendo clarito? Estoy hablando despacito. Despacito para que entiendan los pasos. ¿Qué me llevó a la caída? Haber dejado de hacer esto, de haber dejado de hacer esto, de lo otro. ¿Qué me llevó a la caída? Por lo tanto, retomo lo que dejé bueno, claro está. Lo retomo y comienzo, después que ya haya retomado eso, comienzo a hacer cosas nuevas, a ir aumentando lo que me corresponde hacer. Les pongo este ejemplo. Después de más o menos 12, 15 años de estar en el Evangelio, llegó un momento que para mí orar 5 minutos era demasiado tiempo. 5 minutos, ya a los 5 minutos yo no tenía más nada que decir al Señor. Es más, yo me acostaba y le decía, Señor, ¿qué te puedo decir? Ya tengo tantos años diciendo lo mismo, ya tú estarás hasta aburrido de oírlo. Señor, por favor, ten misericordia, y en tus manos encomiendo mi espíritu y mi alma.
Y Señor, yo no quiero amanecer viva, le decía, y se me salían los chorrones de lágrimas. Yo no quiero que amanezca, Padre, porque a volver a vivir lo mismo, Señor. Yo no quiero que amanezca. Pero hermanos, me di cuenta que se me fueron pegando cosas que no debía. Le empecé a subir a la falda, a bajar los escotes, ya la ropa parecía que fuera apretada, así bien ceñida y andar ya, se me fueron pegando, hermano. Y yo decía, ay no, porque se me pasó la tijera. Se me pasó la tijera. Y decía, porque uno se vuelve embustero y medio, mentiroso para buscar excusas y búsquenlo a uno. Y comencé un día que me di cuenta que ya yo iba, pero en picada total. Le dije, Señor, leí el versículo de Hebreos 12:12. Y le dije, Señor, es a mí que me toca. Es a mí. Empecé a llorar, y a llorar, y a llorar. Porque duré muchos años diciendo, Señor, restáurame, restáurame, restáurame. En esos 5 minutos que yo oraba, decía yo, que no alcanzaba ni a saludar al Señor, yo le decía, Señor, restáurame. Pero cuando me di cuenta que era yo, le dije, Señor, bueno, a partir de ahora, esta semana voy a orar 10 minutos. Y para mí me costó esfuerzo, los primeros días. Pero cuando ya llegué a los 8 días, ya los 10 minutos no me eran suficientes. Pero trataba de cumplir lo que me había propuesto. A la siguiente semana, bueno, Señor, esta otra semana, el domingo, yo le decía, bueno, Señor, esta otra semana voy a orar 15 minutos. Y me fui haciendo una dosis espiritual de oración. Y comencé a hacerme también la dosis espiritual del ayuno. Hermano, me tocó obligarme, porque ya yo había perdido todos esos hábitos, había perdido toda esa búsqueda, había perdido todo. Y comencé nuevamente. Llegó un tiempo que ya lloraba media hora y me sentía espiritual. Que pasaba y Dios me usaba en la alabanza. Cuando llego a la iglesia, el pastor Gabriel, el que menos oraba 2 horas y yo ahí. Entonces a mí me daba pena decir que lloraba media hora. Ellos hermanos que oraban 4 horas. Pero así, hermanos, miren, de seguido. No es como una cosa que a veces las horas así por ciclos, allá eran de seguido, se arrodillaban y duraban 2, 3, 4 horas arrodillados. Pero esa gente que oraba, hermano, yo las veía que hablaban en lengua, que saltaban, que se revolcaban, y yo decía, ay Dios mío. Y yo quería sentir lo que ellos estaban sintiendo. Pero ¿qué iba yo a sentir si es que ellos estaban y yo no? Me tocó comenzar entonces otra nueva etapa, ir aumentando. Entonces son cosas que a uno le toca hacer, hermano. Son cosas que a mí me corresponden hacer, son cosas que a usted le corresponde hacer si de verdad quiere que haya una restauración. Cuando Dios le restaura a uno, le comienza por uno a restaurar la vida de uno y después comienza a restaurar a los demás. A veces uno quiere que el marido se convierta, que la mujer se convierta, que los hijos se conviertan, pero los que no estamos convertidos de verdad somos nosotros mismos. Entonces, los cambios comienzan en nosotros. Cuando hay esa búsqueda progresiva, cuando hay ese avance, cuando hay esa santidad en la cual yo voy aprendiendo que esto a Dios le agrada, lo sigo haciendo, pero voy aprendiendo que esto a Dios no le agrada, entonces no lo hago más. Porque eso es lo que demuestra que me he arrepentido, no lo hago más. Cuando uno vuelve otra vez, es porque de verdad no se arrepintió. Entonces, es necesario, hermanos, si queremos ver nuestra vida restaurada, resplandeciente, llena de Dios, llena de unción, llena de poder, nuestros hijos, nuestro esposo convertido, sirviéndole a Dios, comencemos nosotros a hacer lo que nos toca hacer. Y no hagamos oraciones que no debemos hacer. Señor, restaura. Hay un señor que dice que él vuelve al evangelio cuando Dios lo toca. Cuando Dios lo toque. Hay cosas que pasan. En la primera es gratis. La primera, el Espíritu Santo toca, redarguye. El Espíritu Santo le hace sentir el deseo, la necesidad de buscarle. Pero si usted ha leído la parábola del hijo pródigo,
Él llega de chacho y dice, Padre, dame la herencia que me corresponde, que yo me voy a hacer lo que yo quiero. El papá se la entrega y se la da y él se va y malgasta todo. Pero el papá lo estuvo esperando, no salió a buscarlo. ¿O sí salió a buscarlo? No. Lo estuvo esperando. ¿Ustedes creen que el papá no sabía que él tenía hambre? Claro. Pero él estaba esperando. El papá no le mandaba compras, el papá no le mandaba ropa, el papá no le mandaba plata, Ni lo llamó. ni lo llamó. Y tenía plata, hermano, ese hombre, tenía plata en la vida. Pero lo esperó. Y por eso fue que cuando vio que llegaba, se dio cuenta que venía de verdad arrepentido, porque él conocía a su hijo arrogante, orgulloso, vanaglorioso. Y las evidencias de que se había arrepentido de verdad era que volvía. Él esperó que hubieran evidencias de arrepentimiento. Y cuando llegó, salió a su encuentro, lo abrazó y lo besó y le dijo, póngale ropa nueva, la mejor, el anillo, el calzado, hagan un banquete, hagan todo, porque hubo una evidencia de un verdadero arrepentimiento cuando él volvió. Amén. Él tuvo que volver, no se dejó morir de hambre allá como la chicharra, que se pega en un palo y se queda ahí seca. No, él se arrepintió y volvió, tomó la decisión. A tal punto que él le dijo, su pensamiento era, le voy a decir a mi papá, no que me reciba como hijo, sino que me reciba como uno de sus siervos, porque ahí tengo comida y tengo ropa. Porque ya yo no merezco estar en la casa de mi papá. Merezco estar en donde están los esclavos, los siervos. Nada más quería comida, ropa y techo. Nada más. Pero la recompensa que él recibió al volver fue mucho mayor. Él se sorprendió. Ropa nueva, de la mejor que había, el anillo que sellaba nuevamente ese compromiso y el calzado en sus pies. Porque los esclavos andaban descalzos. Entonces, es necesario que nosotros no esperemos que Dios nos toque. Es que yo estoy esperando que Dios me toque para servirle. Es que yo estoy esperando que Dios me toque para ayunar. Es que yo estoy esperando que Dios me toque para orar. No espere, hermano, haga lo que le toca hacer. Amén. Haga lo que a usted le toca hacer. Y cuando usted da el primer paso, Dios hace el resto. Dios hace el resto de defenderlo, de guardarlo, de cuidarlo, de ponerlo como una persona allí firme, estable, madura, una persona que abre su boca para ser instrumento en las manos de Dios. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Yo espero, mis amados, que este mensaje les haya servido y les ayude a retomar, a organizarse. Organice su tiempo, organice su vida, organice todo, hermano. Organícese porque estamos a punto de viajar de esta tierra. Amén. Estamos que entramos al cielo, en cualquier momento suena la trompeta y si no estamos organizados haciendo lo que a Dios le agrada, nos quedamos. Vamos a orar. Padre, te damos la honra.